y ahí tenía 7 sellos. Y dice Juan que no se encontró nadie que podía abrir el libro. Pero uno de los ancianos que estaba en el cielo le dice a Juan: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. ¿Quién es? El Cordero. Amén. Sí, amén. El Cordero, que también es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Amén. Y Jesús es el que empieza a abrir los sellos. Amén. En el capítulo 1, Sí, Señor. en el versículo 1 del capítulo 6. Amén. Es Jesús el que abre los sellos. Amén. ¿Quién es el que abre los sellos? Jesús. 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 Porque Él era el único que había vencido. Es verdad. Amén. Cuando Juan llora, dice que no se halló ninguno en la tierra digno de abrir los sellos. Claro, amén. Ni el Papa Francisco, ni Buda, Amén. ni Krishna, Amén. ni María, la Madre de Jesús, Amén. ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni ningún santo, Amén. ni ningún ídolo, ni ningún Dios Amén. podía abrir los sellos. Solamente Jesús Sí. es hallado digno de abrir los 7 sellos. Amén. Sí, amén. ¿Qué significa este libro? Son los juicios Amén. para los últimos tiempos. Sí, Señor. Amén. Lo que estaba escrito acá eran los juicios que eran para los últimos tiempos. Amén. Entonces, ¿quién es el que abre los sellos? Jesús. 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 Amén. ¿Y cuál era el primer sello? Un caballo blanco. Dice, vi cuando el Cordero, o sea Jesús, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: Amén. ven y mira. Y Amén. mire, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Amén. Un arco y una corona. Y salió venciendo y para vencer. Amén. Amén. Muchas veces algunos han dudado de quién es este caballo blanco, quién es este jinete del caballo blanco. Pero aquí hay un paralelismo con Mateo 24. Amén. Hablamos nuestra Biblia en Mateo 24. Amén. ¿Quién es el que abre los sellos? Jesús. Vamos a leer a Jesús. Amén. Jesús es el que abre los sellos. Sí, Y amén. Él nos va a empezar a decir qué significa cada sello. Amén. Los primeros 4 sellos son los conocidos 4 jinetes del Apocalipsis. Amén. Amén. Vamos a leer hasta que yo le diga que paremos, ¿ya? Amén. Capítulo 24 de Mateo, versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? Y le mostró el templo de Jerusalén. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Amén. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, Amén. cuando el templo de Jerusalén fue quemado por el Imperio Romano. Fue completamente destruido Amén. y solamente quedó un muro de contención que no pertenecía al templo, que es lo que ahora se llama el Muro de los Lamentos. Amén. Actualmente en ese templo se edificó una mezquita musulmana, que es la mezquita de Omar o la cúpula de la roca. Hay una mezquita, hay un templo ahí pagano que no corresponde al templo judío. Y cumpliendo perfectamente la profecía dicha por Jesús, Amén. 30 años antes que sucediera, que ese templo iba a ser derribado. Amén. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se le acercaron aparte, le dijeron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Entonces los discípulos sabían que Jesús tenía que volver en una segunda ocasión, ¿cierto? Sí, amén. Y ellos también querían saber cuándo era el fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad, que nadie os engañe, Amén. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, Amén. Así es. y a muchos se engañarán. Es verdad. Amén. Amén. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad, que no os turbéis, Amén. porque es necesario que todo esto acontezca, Amén. pero aún no es el fin, Amén. porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, Amén. y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, Amén. y todo esto será principio de dolores. Amén. Entonces, Jesús le habla a sus discípulos, os entregarán tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Amén. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, amén. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Amén. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues, porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, Amén. porque habrá entonces gran tribulación, pues no la había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está el Cristo, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Amén. O mirad, está en el aposento, no lo creáis, Amén. porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Amén. Amén. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. 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 Gracias, Señor. ¿Qué es el primer caballo? Y cuando el caballero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Amén. Jesús dijo, respondió Jesús, le dijo en el Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Amén. El primer caballo y el jinete simbolizan un falso Cristo Amén. o un falso Mesías. Amén. Amén. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, Amén. ¿cierto? Sí, amén. Así ahora han surgido muchos anticristos. Amén. O sea, en los tiempos de los apóstoles
ya habían surgido muchos anticristos. Ya habían surgido personas que estaban en contra de Cristo. Amén. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuándo empezó el último tiempo? En la época de Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo, se le da un rollo y él empieza a desatar el último tiempo. Llevamos 2000 años en el último tiempo. Amén. Amén. Salieron de nosotros, dice Juan. ¿De dónde salieron los falsos cristos? O los anticristos. De la iglesia. Amén. De la iglesia apostólica, de la iglesia de los apóstoles. Amén. Pero no eran de nosotros. ¿Verdad? Porque si hubiesen sido nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Amén. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Muchas veces en la iglesia se citan ese versículo para decir, cuando alguien sale de una iglesia y forma otra iglesia, salieron de nosotros. O sea, para decir que son falsos cristos. El versículo no se refiere a eso. Eso lo dicen por ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Amén. Porque cuando Juan dice este capítulo, se refería especialmente a unos cristianos que salieron de la iglesia de ellos, que fueron conocidos como los gnósticos. Un poco más adelante voy a dar la explicación de esos gnósticos. Dice Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Amén. Este es anticristo. Es verdad. El que niega al Padre y al Hijo. Amén. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Amén. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Los gnósticos eran los que habían salido de la iglesia cristiana apostólica. ¿Por qué digo apostólica? Porque los apóstoles estaban vivos en ese momento. El apóstol Juan estaba vivo. Y empezaron a surgir, a salir doctrinas heréticas, iglesias heréticas, que los cristianos empezaron a llamar gnósticos. Amén. También en 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, Amén. sino que probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando Juan escribe esta carta era porque él estaba viviendo eso. Amén. Porque le estaba sucediendo a la iglesia cristiana apostólica. Porque estaban saliendo hermanos de esa iglesia y estaban formando herejías. Amén. Amén. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Amén. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Amén. Viene un anticristo, ¿cierto? Sí, amén. Y ahora ya está en el mundo. ¿Cómo? Viene, pero ya está. Porque hay un espíritu del anticristo. Sí, amén. Hay un espíritu que está en contra de Cristo. Amén. La palabra anticristo, dice el diccionario Mille, en griego, puede significar tanto en contra de Cristo o en lugar de Cristo, o quizás combinando ambos significados. Aún uno asumiendo el papel de Cristo, se opone a Cristo. La palabra halla solamente en la epístola de Juan. La palabra anticristo solamente se encuentra en la epístola de Juan. La palabra anticristo. En ninguna otra parte más de la Biblia se nombra. Amén. De los muchos anticristos que son precursores del mismo anticristo, del poder del mal que ya opera en espera del anticristo. Ya hay un espíritu. Cuando Jesús desata los sellos, se liberó una fuerza que es un juicio. Todos los sellos son juicios para el mundo. Amén. Entonces, lo que se liberó en ese momento, lo que Jesús abrió, fue un juicio, que eran los falsos cristos. Amén. Hay un espíritu del anticristo. Ahora Juan dice, todo aquel que confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios, ¿cierto? Amén. ¿Qué significa venido en carne? Que Jesús se hizo humano, Sí, amén. que era un ser humano. Amén. Pero Jesús se hizo hombre, ¿cierto?
A ver, ¿los musulmanes creen en Jesús? No. ¿Sí creen en Jesús? Sí. Pero ellos creen que es un profeta. Sí. Entonces, ¿ellos no son anticristo? Sí. Pero Juan dice que todo aquel que confiesa que no vino en carne es de Cristo, y el que confiesa que vino en carne es de Cristo. Entonces, ellos son... ¿Tienen el espíritu del anticristo? ¿Qué significa anticristo? Amén. Anticristo significa en contra de Cristo, que pelea contra Cristo, o que se pone en el lugar de Cristo, diciendo, yo soy el Cristo. Si yo dijera, yo soy Jesús, yo soy anticristo. Y si estoy peleando en contra de Jesús, también soy anticristo. Y el anticristo final va a cumplir esas dos funciones. Va a estar en contra de Cristo y se va a poner en la posición de Cristo. Amén. ¿Me entienden? Sí, amén. Los musulmanes, aunque ellos confiesan algo, ellos también operan con el espíritu del anticristo. Sí. Cuando Juan escribe esta epístola, se refiere a una rama de los gnósticos, que eran los docetas. ¿Quiénes eran los docetas? Los docetas decían que Jesús, en apariencia, como espíritu, había sufrido la crucifixión, su muerte y su resurrección. Que cuando Él sufrió en la cruz, aparentemente sufrió, pero no tenía un cuerpo físico, no tenía un cuerpo de carne. Entonces cuando Juan le escribe a los docetas, le dice, todo aquel que no confiese que Jesús vino en carne es anticristo. Porque esos docetas, esa doctrina que tenían, ellos habían salido de la iglesia. Entonces, por eso que Juan le dice, porque eran de nosotros. Claro, amén. Pero no eran de nosotros, aunque salieron de nosotros, no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Juan específicamente le escribe a ellos. Amén. Así, como en primera de Juan, en el Evangelio, Juan también le responde a otros gnósticos, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Amén. ¿A quién está respondiendo ahí? A los docetas. Amén. Que ellos decían también que existía un verbo, que cuando hizo la creación, hizo al ser humano, hizo al animal, hizo las plantas, hizo el universo, hizo todo, y después se fue. Y los dejó a ellos, a la creación los dejó viviendo tranquilos, que hagan lo que quieran. Entonces Juan le responde, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Amén. Pero el verbo se hizo carne ¿para qué? Para habitar con nosotros. Amén. Respondiéndole a ellos que lo que ellos predicaban eran herejías y mentiras. Amén. Porque la verdad está en Jesús Aleluya. y en sus apóstoles, de los apóstoles bíblicos. Sí. En ellos está la verdad. Así Amén. es. Entonces, Juan le respondía a los gnósticos. ¿Qué significa gnosis? Significa conocimiento o ciencia. Amén. ¿Qué es la gnosis? La gnosis es una mezcla de mezclas místicas con numerología explicadas con alegorías en extremo. Pretensión del conocimiento superior, místico, mistérico o místico. ¿Qué es eso? Los gnósticos, no confundir con los agnósticos. Agnósticos en tiempo actual es otra cosa. Los gnósticos, en la época de Juan y del segundo y tercer siglo, eran derivaciones. Salieron de la iglesia y formaron sus propias sectas y sus propias herejías. Amén. Irineo de Lyon escribió un libro en el 180, fue obispo de Lyon, en Francia, que se llamó Adversus Heresis, o contra las herejías, donde empieza a detallar cada una de las herejías que ellos decían. Amén. También Tertuliano escribió otro libro, cerca de 200, que se llamaba Prescripciones contra todas las herejías, también atacando específicamente a los gnósticos. Ellos decían que en la Biblia había misterios. Por eso que es una mezcla de mística con numerología. Entonces decían, oye, esto que sale acá, ellos decían, significa tal cosa. Y es un misterio, y es algo místico que solamente los iniciados
los que pertenecen a nuestra secta, ellos le decían secta, a nuestra iglesia, lo pueden saber. Pero los apóstoles no lo saben. O sea, los apóstoles de Jesús no sabían eso. Solamente ellos. Ellos tuvieron, según ellos, revelaciones distintas a lo que los apóstoles predicaban. Y como que Dios a ellos les mostraba cosas que a los apóstoles no predicaban. Tanto así que Irineo les escribe y les dice: si fuera así, es mejor que los apóstoles resuciten y se hagan discípulos de ustedes. Porque si ellos no tuvieron la verdad, tienen que hacerse discípulos de ustedes mejor. Pero los apóstoles, dice Irineo, tuvieron toda la verdad. Amén. Y la plasmaron en la Escritura. Amén. Actualmente nosotros encontramos doctrinas gnósticas. Muchas veces en las iglesias evangélicas, sobre todo, se ha metido un tipo de gnosticismo. Y cuando digo gnosticismo me refiero a un tipo de misticismo. No es que aquí dice algo, pero no significa eso, significa otra cosa. Amén. Y tratan de buscar un significado más allá de lo que la Biblia dice. Amén. Amén. A las cartas de Pablo y a los evangelios, y incluso al Antiguo Testamento y incluso al Apocalipsis. Amén. La Biblia tiene misterios, porque Pablo también dice que hay misterios, pero esos misterios tienen que estar reafirmados en la misma Escritura. El Apocalipsis se entiende por medio de los demás profetas del Antiguo Testamento, de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, de los 12 profetas, Oseas, Joel, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, etc. Amén. La Biblia interpreta la misma Biblia, pero yo no necesito buscar una interpretación fuera de la Biblia o buscar un tipo de profeta que me revele la Biblia que va en contra de la misma Biblia. Y en la iglesia evangélica, en la actualidad, hay mucho gnosticismo, hay mucho misticismo. Amén. Amén. Y finalmente han desechado la Escritura por buscar nuevas revelaciones. Amén. Por ejemplo, los violinistas, ellos negaban, los violinistas salieron de la iglesia de Cristo, la iglesia del primer siglo, y ellos negaban a Pablo. Ellos decían que Pablo era un hereje y ellos solamente tenían el Evangelio de Mateo. Sacaron todos los evangelios, sacaron todas las cartas de Pablo y solamente ellos creían en el Antiguo Testamento y el Evangelio de Mateo escrito en hebreo. Y ellos decían que Jesús no era Dios, sino solamente un hombre. Otro, aquí nombro varios, los valentianos, los violinistas, los nicolaitas son nombrados en Apocalipsis en la iglesia, en las cartas de la iglesia, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. Los marcionistas, o Marción. Marción fue de la época de Juan. Él negaba al Dios del Antiguo Testamento, él sacaba completamente el Antiguo Testamento. Y solamente se quedaba, a diferencia de los violinistas, Marción, solamente se quedaba con el Evangelio de Lucas, sacando los otros 3, y con las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque él decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento, no era el Padre del Nuevo Testamento, sino que era un Dios vengativo, un Dios agresivo, un Dios tal cual. Ese era el Dios, no, ese Dios no es el mismo que acá. Así que saquemos. Y él negó el Antiguo Testamento. Tanto fue así que se cuenta en los libros y la historia cristiana que una vez Juan se lo encuentra en los baños públicos. Y Juan dice: ha llegado Marción. Salgamos de aquí, capaz que esto se caiga, dice. Porque ha llegado un hijo de Satanás. Amén. También Policarpo, un discípulo de Juan, del apóstol Juan, también lo encuentra. Y Marción le dice a Policarpo: ¿me conoces? Y Policarpo le dice: te conozco, como el primogénito de Satanás. Amén. Así trataban los discípulos de Jesús y los apóstoles de Jesús a los herejes. Amén. Porque ellos le cortaban la cabeza, espiritualmente hablando, a los herejes. Amén. De hecho,
En 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué dice esto? Porque en esa época ya existían Amén. los gnósticos. ¿Qué significa gnosis? Conocimiento o ciencia. Por eso dice la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Señor. Entonces nosotros estamos viendo en la época de la iglesia que hay un espíritu del anticristo. Amén. Hay un anticristo, ¿cierto? Que tiene que venir. Pero hay un espíritu que se movió desde el primer comienzo de la iglesia, desde que Jesús asciende y empieza a desatar los sellos. Hay un espíritu del anticristo. Amén. Los ateos son anticristos también, ¿cierto? Amén. Claro. Los gnósticos se ponían en el lugar de la verdadera iglesia y mostraron una nueva revelación, nuevos misticismo. Los ateos están en contra de Dios, porque niegan a Dios. Amén. Los ateos dicen, la palabra dice en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Amén. Se han corrompido, hacen obras abominables, Sí. no hay quien haga el bien. Es verdad. Amén. Nosotros también podemos encontrar el espíritu del anticristo en Friedrich Nietzsche, filósofo alemán de origen judío. Amén. Él escribió varios libros, muchos libros, pero en uno de sus libros que se llamaba Así habló Zaratustra, escribe lo siguiente: mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es en el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Que no crean en los que hablan de los sobreterrenales. ¿Quiénes son estos? Los cristianos. Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos. Y están ellos también envenenados. La tierra está cansada de ellos. Ojalá desaparezcan. Friedrich Nietzsche atacó el cristianismo. Dice que el último cristiano murió con Jesús en la cruz. Después de eso no existieron ningún cristiano más. Él estaba en contra de la jerarquía de la iglesia y en contra del cristianismo. Amén. Él también escribe en otro libro que escribió que se llamó El Anticristo. Maldición sobre el cristianismo. Dice él en una de sus citas: esta acusación eterna contra el cristianismo la quiero escribir en todas las paredes. Yo tengo un alfabeto aún para los ciegos. Llamo al cristianismo la gran maldición, la gran corrupción soterrada, el gran instinto de la venganza para el cual ningún medio es bastante pérfido, furtivo, sobrepticio y mezquino. Lo llamo, en resumen, la mancha inmortal de la humanidad. Así llama el cristianismo. Entonces nosotros podemos ver que Friedrich Nietzsche también fue un anticristo. Él también dijo una palabra célebre: Dios está muerto. Negando que Dios existe. Amén. Decirle para siempre. Y que Jesús- Eterno. Y que Jesús también está muerto. Gloria a Dios. Pero Jesús vive. Amén. 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 A través del tiempo y a través de la historia nosotros podemos ver que el espíritu del anticristo ha estado en distintas épocas y en distintas personas. Friedrich Nietzsche fue una persona que influyó mucho en la sociedad. Otro falso cristo también puede ser Jim Jones, que era un pastor. Se suicidó el 18 de noviembre de 1978 con 912 de sus miembros. Alrededor de 300 niños fueron asesinados, casi todos por envenenamiento. Y él murió, se suicidó con una bala.
entonces nosotros podemos ver que la iglesia, o de las iglesias también salen anticristos. Amén. David Koresh también fue otro, que junto con 54 adultos y 21 niños fueron encontrados muertos después del incendio. Se incendiaron. Entonces, en distintas épocas nosotros podemos encontrar que hay un espíritu del anticristo. Hay un anticristo que va a ser el final, pero en las distintas épocas han habido anticristos. Y ha habido un espíritu que está en contra de Cristo o que se pone en lugar de Cristo. ¿Cierto? Por eso que el apóstol Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros viste que el anticristo viene. ¿Cierto? Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y Apocalipsis 16 dice, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces nosotros aquí encontramos al anticristo. ¿Qué es el primer sello? Es el espíritu del anticristo y es el anticristo final. Amén. Desde que Jesús abre los sellos hasta que termine nuestra era, va a llegar un anticristo físico que va a estar en lugar de Cristo y en contra de Cristo. Y en ese tiempo hemos encontrado personas que están en contra de Cristo y que se ponen en el lugar de Cristo. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Pero el que sale en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 2, no es Cristo, ¿cierto? Porque si nosotros lo comparamos con el Apocalipsis 19:11, donde aparece Jesús, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. A diferencia del caballo blanco, o del jinete del caballo blanco, él tenía una corona solamente. Este tenía muchas coronas, muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, hay un anticristo que tiene que venir, ¿cierto? Amén. Tiene que llegar un anticristo. Porque el primer sello es eso, que tiene que llegar un anticristo. Y los judíos aún esperan al Mesías. Amén. ¿Cierto? ¿De dónde tiene que provenir el anticristo? De Israel. De los judíos. Amén. Amén. En 1 Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, el de Jesús, Aleluya. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y Jesús les dice, en Juan 5:43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Les dice a los judíos, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Si nosotros nos damos cuenta, los judíos no creen en Jesús. Si usted va actualmente a Israel a predicar el Evangelio, los judíos ortodoxos y ultraortodoxos lo atacan, no lo dejan predicar. A Jesús lo insultan de bastardo, a Jesús lo insultan de que María engañó a José y por eso tuvo a Jesús. Algunos dicen que Jesús nunca existió, que Jesús era un brujo, que era un mago, y odian la figura de Jesús. Amén. Por eso que dice a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, o sea, a nosotros, Sí, amén. los que creen en su nombre, Gloria a Dios. a nosotros, Amén. les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Nosotros somos hijos de Dios Amén. porque hemos creído en Jesús, porque hemos creído que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre Así es. bajo el cielo
dado a los hombres. Y los que recibimos este nombre, los que creemos en Jesús, hemos recibido al Hijo, dijo Juan. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Nosotros somos los que hemos creído. Y dice Jesús también, que si me recibís a mí, vamos a recibir también el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Lo hemos recibido, dice Juan. No os escribo como que lo ignoráis en la verdad, sino porque la conocéis, porque vosotros tenéis la unción del Santo. Y de la unción del Santo procede la verdad, porque no hay mentira en Él. No hay mentira en Él. Nosotros tenemos la Escritura, tenemos la palabra profética más segura. Nosotros tenemos que estar fundamentados, tenemos que estar con nuestra fe firme, porque tenemos la verdad de Dios. De los judíos, nosotros los podemos amar porque la Escritura dice que los amemos. Pero Dios no se les pudo manifestar a ellos en plenitud, porque la Escritura dice que hasta ahora tienen sus ojos vendados. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿Qué significa revelación? Cuando usted tenía una figura, una estatua, y la cubría con un mantel, con una sábana, y usted le sacaba la sábana, eso significaba que usted podía ver lo que estaba abajo de la sábana. Entonces Jesús dice en Apocalipsis 1 que Él trajo la revelación de Dios que el Padre le dio. Entonces Él corrió el velo, sacó la sábana, y ahora nosotros podemos ver claramente que Jesús cumplió 300 profecías del Antiguo Testamento, y que eran Mesías que los judíos esperaban para este momento, pero ellos lo negaron. Pero nosotros lo recibimos, y gracias a eso ahora podemos alcanzar salvación, podemos alcanzar la vida eterna. Denle un aplauso a Dios. Tiene que estar contento de eso. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Porque tú te lo revelaste, Señor, como tú dices, a los pequeños, a los niños. Se lo escondiste a los sabios, a los grandes, pero se lo revelaste a los niños. Nosotros somos como niños para ti, Jesús. No se lo reveló a reyes, no se lo reveló a los grandes filósofos, a los grandes conocedores, se lo reveló a nosotros. Lo reveló a los que no lo buscaban. A Él se les apareció. Sí, Señor, amén. Siguiendo sobre el Apocalipsis, sobre el Anticristo. Ezequiel 21:25 dice: y tú, profano e impío, príncipe de Israel. ¿Ve que va a ser de Israel? El Anticristo tiene que ser de Israel. Cuyo día ha llegado ya, el tiempo de tu consumación de maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita tu corona, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Nosotros somos lo bajo. Sí, amén. Porque Jesús dijo: los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Amén. Y en el reino de Dios, el que quiera ser alto, tiene que hacerse bajo. Amén. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos cuando le lavó los pies? ¿Qué hizo Jesús? Se hizo bajo. Amén. Se humilló. Amén. ¿Qué quería demostrar eso? Cuando fue a lavar los pies a los discípulos, Pedro que dijo: no, Señor, ¿cómo me va a lavar los pies? Deja que lo haga. Dice: vosotros me llamáis Señor y Maestro, y en verdad lo soy. Amén. Pero Él quería demostrar que Él vino a servir. Dice: yo he venido a servir. Amén. Y he venido a dar mi vida en rescate de muchos. Porque el cristiano tiene que ser una persona, como habló mi hermano Esteban la semana pasada, un cristiano que se desgaste por el prójimo. Aleluya, amén. Jesús cumplió el servicio, el desgaste máximo que puede hacer un ser humano por otra persona. Sí, Señor. Es morir por ella. Pero no solamente morir por ella, sino que a través de esa muerte darle la salvación. Amén. Por eso que no salió ninguno digno. No salió ninguno en el cielo ni en la tierra, debajo de la tierra. No había un arcángel Miguel.
No había nadie en la tierra que podría abrir estos sellos. Solamente Jesús es el que puede abrir los sellos. El que puede darte vida eterna. El que puede darte salvación. El que puede darte libertad en esta noche. El que puede sanar tu enfermedad. Solucionar tus problemas. Es verdad. Darte libertad del cautiverio en que estés. Él es el único. Gloria a Dios. Yo no me predico a mí, yo no predico al pastor Raúl, yo no predico a usted, no predico a nadie más. Yo predico solamente de Jesús. Aquí no van a haber apóstoles. Aquí no hay apóstoles que digan que yo soy lo más grande. Y aquí nadie va a decir yo soy el arcángel Miguel. Aquí lo único que se va a predicar va a ser a Jesús. Porque Él es el único que da salvación. Él es el único salvador. Él da salvación y sanidad. Nadie más. ¿Para qué ponerte tantos títulos? ¿Para qué quieres tantos títulos? No eres capaz de lavar los pies a nadie. No eres capaz de desgastarte con nadie. Podemos ser las máximas estrellas del mundo cristiano, pero nunca le hemos lavado los pies a nadie. Pensamos que estamos para que nos sirvan. Aprende de Jesús, que Él le sirvió a sus discípulos. Amén. Él le lavó los pies a los discípulos y con eso nos demostró la máxima humildad que puede tener. Él, el Dios creador, el Dios que está en el trono en lo más alto. Él se bajó a la humanidad, se humilló, murió en una cruz para darte salvación. ¿Y qué se creen? Los grandes cantantes, los grandes predicadores, los grandes apóstoles, ¿qué se creen? Que son más grandes que Jesús. Jesús dice, para ser más grande que Él, hay que estar más humillado. Hay que arrodillarse, desgastarte por el Evangelio, por el amor hacia los prójimos, hacia tus hermanos. Eso es ser cristiano. No estar preocupado del dinero, ni de la fama. Estar preocupado de tu prójimo, de que está en el frente. Eso es ser un cristiano. Y eso es cumplir la voluntad de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y este es el mandamiento, que os améis como yo os he amado, entregando mi vida. Nosotros como cristianos ni siquiera somos capaces de entregar la vida por el prójimo. Y si no lo hemos estado haciendo, yo también me meto en ese saco. Tenemos que cambiar nuestras vidas. Muchas veces en la iglesia actualmente se les dice al cristiano que no tiene que cambiar nada. No, tú eres ya perfecto como eres. Y el tipo o la tipa es envidioso, avaro, mezquino, ladrón. Y es todo lo peor. No, pero Dios te quiere como tú eres. No, Dios te quiere por la persona que eres. Pero Dios quiere que tú seas mejor. Que dejes todas esas cosas. Porque el amor no le hace mal al prójimo. El amor no le roba al prójimo. El amor no tapa al prójimo. El amor no golpea al prójimo. Por eso que Jesús cuando lo golpeaban ponía la otra. Por eso que Él no se bajó de la cruz. ¿Cómo le dijo a Pilato? Ahora puedo pedir a mi Padre y Él me puede dar legiones de ángeles. ¿Pero por qué no lo hizo? Por amor a la humanidad. El anticristo es lo contrario a Jesús. El anticristo se muestra como un cordero, pero no es cordero, es un lobo. El anticristo se muestra como que fuera Jesús, pero finalmente en su interior Él habla como dragón. Habla como la serpiente. Nosotros podemos leer, por ejemplo, el Cirilo de Jerusalén. Él también nos habla que el anticristo tiene que venir de los judíos. Dice, Cirilo de Jerusalén escribió en el siglo IV, después de Cristo. Él dice, la misericordia del anticristo hacia los santos. Y Pablo dice también, eso es lo que escribe Cirilo, que se opone y se alza sobre todo lo que se llama Dios, lleva el nombre de Dios o es adorado. Sobre todo Dios, es decir, que el anticristo odiará a los ídolos, hasta el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios. ¿Y de qué templo se trata?
habla del templo judío que fue destruido por Dios. ¿Qué se refiere a este en el que nos encontramos? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué dice en el que nos encontramos? Porque Cirilo de Jerusalén en el siglo IV estaba en Jerusalén, ¿cierto? Por eso se llamaba Cirilo de Jerusalén. Pero en esa época, Cirilo ve que el templo está destruido. ¿Por qué decimos esto? Para que no parezca que nos favorecemos a nosotros mismos. Porque si viene a los judíos como Mesías, Cirilo escribe, porque si viene el anticristo a los judíos como Mesías y quiere que lo adoren, para engañarles mejor mostrará su celo por el templo. ¿Qué va a hacer el anticristo? Mostrar el celo por el templo destruido. ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a edificar el tercer templo. Sembrando la sospecha de que él es del linaje de David. ¿Por qué? Porque los judíos esperan que, así como Jesús descendía de Abraham, ¿cierto? Amén. De David, ¿cierto? Él va a sembrar, el anticristo va a sembrar la sospecha de que él proviene de toda esa genealogía y que es descendiente de la tribu de Judá. El que reedificará el templo que ya fue construido por Salomón. Y vendrá el anticristo cuando ya no quede en el templo judío piedra sobre piedra, según la sentencia del Salvador. Cuando la ruina consiguiente al envejecimiento o al derribo con pretexto de reconstrucción, o sea, con el pretexto de la reconstrucción, el daño originado por otras causas cualquiera, no deja piedra sobre piedra. No estoy hablando del entorno exterior, sino del interior del templo, allí donde estaban los querubines. Entonces vendrá con todas las falsas señales y prodigios, alzándose contra todos los ídolos, simulando en un principio amor a los hombres, pero mostrando luego la dureza. ¿Ve que el anticristo es un simulador? Él aparenta amor. Amén. Jesús no aparentó amor, él murió por amor. Amén. Amén. Pero él después se va a rebelar con dureza contra los hombres. Sí, es verdad. Sobre todo contra los santos de Dios. Amén. ¿Contra quién se va a rebelar con más dureza? Contra los santos de Dios. ¿Quiénes son los santos de Dios? Los cristianos. Amén. Pues dice, yo seguía mirando y aquel cuerno hizo la guerra a los santos. Aquí está citando Daniel. Y en otro lugar afirma también, será tiempo de angustia, como en la vida de que existe nación alguna sobre la tierra hasta aquel tiempo. Aquí se refiere también a Mateo. Bestia terrible, gran dragón que no pueden vencer los hombres, dispuesto a devorar, teniendo mucho que decir sobre él, con la enseñanza de la Divina Escritura. Nos damos por satisfechos con lo dicho, hasta ahora contando con el tiempo que disponemos. Cirilo de Jerusalén, en Catequesis 15:15. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo llevamos? 45. ¿Tiene un poco de tiempo? ¿Tiene tiempo? Amén. ¿Quiere escuchar palabra de Dios o no? Amén. Actualmente en las iglesias no se están predicando estas cosas. Se han dejado de predicar. Jesús escribe en Mateo 24. Dice, ¿quién es él? ¿Quién es? Jesús dice esto. Pues el siervo fiel y prudente, Amén. al cual su Señor puso sobre su casa. Amén. O sea, la iglesia. Para que les dé el alimento a tiempo. Amén. Lo que yo le estoy dando es el alimento. Así es. Este es el alimento de verdad. Amén. No profecías falsas. Sí, Señor. Amén. No misticismos falsos. Amén. Porque, repito, no, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura.
en la cual hacéis bien en estar atentos. Amén. ¿Qué dice? Hacéis bien en estar atentos, Amén. como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Amén. ¿Por qué una antorcha que alumbra el lugar oscuro? El mundo está en la oscuridad, Amén, Jesús. Es verdad. el mundo es tinieblas. Amén. Amén. Para ellos el anticristo va a venir y no se van a dar cuenta. Es Amén. verdad. Y aunque Salfate o el Contreras les digan que no, si nosotros vamos a ver cuándo venga el anticristo, no tienen ni idea, Es verdad. Amén. no tienen ni idea. Son drogadictos, son personas enfermas de la cabeza y ellos nos van a decir a nosotros cuándo va a venir el anticristo. Nosotros tendremos la palabra profética más segura. Amén. Gloria a Dios. Ellos que sigan creyendo en Nostradamus. Amén. Yo prefiero seguir creyendo en Jesús. Amén. Él es el que me da la luz. Es verdad. Amén. Ellos van a perecer en las tinieblas si no se arrepientan y creen en Jesús. Amén. Si no se arrepientan de sus pecados. Y eso es lo que dice la Escritura. Que todo aquel que no cree en Él no va a ser salvo. Es verdad. Amén. Tú puedes ser el que te crees que te la sabes toda. Y no me refiero solamente a ellos, también en la iglesia. Pero si tú no estás atento a la profecía y a las cosas que están sucediendo en el mundo, que son el cumplimiento de las profecías, el anticristo también te puede engañar a ti. Es verdad. Amén. Por eso dice Jesús, si fuese posible, Él va a engañar incluso a los escogidos. Amén. ¿Quiénes son los escogidos? Ustedes. Amén. ¿Usted cree que el diablo no lo quiere engañar a usted? Sí, amén. ¿Usted cree que el diablo no se mete en falsos profetas? Sí, Señor. ¿O no se mete en falsos hermanos? ¿O el diablo no manda espíritus engañosos para engañar a los cristianos? Sí, amén. Dios quiere que sepamos qué color de vestimenta tengo que venir mañana a la iglesia. Dios quiere que sepamos nosotros con quién me voy a casar. Dios quiere que sepamos lo que va a pasar aquí. Quiere que estemos atentos. Por eso que dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aquí usted puede encontrar siervos que le están dando el alimento a tiempo. Don Raúl, Amén. Daniel, el pastor Raúl, Daniel, Esteban. Sí, Señor. Amén. Porque nosotros queremos que usted sepa de la Escritura. Amén. Para que cuando venga alguien no le crea a cualquier persona, sino que crea lo que la Escritura dice. Amén. Esta es la verdad. Amén. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esa es la verdad. Esta está aquí. No está en Salvador, no está en el apóstol, no está en la profeta, no está en nadie. Está en Jesús. Amén. Y si ese profeta, y si ese apóstol habla de la Escritura, él tiene la verdad. Amén. Pero si no la habla y prefiere creer en cualquier otra cosa, no tiene la verdad. Amén. Amén. Se ha constituido en un falso profeta. Amén. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. Amén. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a su consiervo, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá. Esto es una alegoría. ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando el siervo dice, mi Señor tarda en venir, voy a irme a comer y a beber con los borrachos? ¿Qué significa esto? Significa que ese siervo se empezó a enfriar y se empezó a alejar de lo que la Biblia dice en cuanto a las profecías. Amén. Entonces nos estaba dando cuenta que las señales se están cumpliendo y como está preocupado de otras cosas, está preocupado de otras revelaciones, se está dando cuenta que las revelaciones bíblicas se están cumpliendo. Amén. Entonces como está preocupado de otras cosas, dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste lo espera Amén. y la hora que no sabe. Amén. ¿Por qué? El día que lo espera y la hora que no sabe, porque no estaba atento Amén. a las profecías y al Amén. cumplimiento de estas que se están dando en la actualidad. Amén. Como estaba preocupado de otras cosas, se despreocupó de esta otra. Amén. ¿Y cuál es la importante? Sí, Señor. La que aparece acá. Amén. Amén. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste lo espera,
y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente Amén. y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro del crujir de dientes. Amén. Lo va a condenar. Amén. En realidad se va a condenar solo. ¿Por qué? Porque como le empezó a dar énfasis e importancia a otras cosas, empezó a perderse de la revelación verdadera y el cumplimiento profético real. Amén. Y Amén. se empezó a perder, se empezó a alejar. Entonces de repente va a venir el anticristo y él va a decir, no lo va a reconocer, no va a saber que es el anticristo. Y a lo mejor se va a poner de parte del anticristo y va a ser parte del anticristo. Entonces cuando llega Jesús dice, chico, te habéis condenado. ¿Por qué no estuviste atento? Por eso que Jesús dice, velad. ¿Velad en qué? Cuando le habla, cuando Jesús habla de las vírgenes, ¿qué le dice? Que no velaron. Si nosotros vemos la parábola de las vírgenes, dice en el Mateo 25, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes Amén. que tomando sus lámparas, ¿qué son las lámparas? Lámpara es a mis pies tu palabra, y Amén. lumbrera a mi camino. Amén. La palabra es la lámpara. Amén. Salieron a recibir al esposo. ¿Qué fueron las vírgenes a recibir? ¿A quién? Al Al esposo. Amén. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amén. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué significa el aceite en la Escritura? El Espíritu Santo. Amén. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas. O sea, en las vasijas echaron aceite. Amén. ¿Cierto? Juntamente con sus lámparas. O sea, tenían aceite y lámpara. Tenían la palabra con aceite. ¿Cierto? Amén. Con el Espíritu. Amén. Con la verdad del Espíritu. Con la revelación verdadera del Espíritu. Amén. No con profeta. La verdadera. Amén. La verdadera profecía, la verdadera palabra. Amén. Esa palabra, esa lámpara estaba con la verdadera aceite. Amén. Esas dos cosas. Y tardándose el esposo, ¿ves? Que no se tardó. La otra era el Señor, ahora el esposo. Tardándose el esposo, cabecear. Y todas se durmieron. Oh, quiere decir que va a llegar algún momento en que la iglesia vamos a llegar a un estado en que en cierta forma nos vamos a dormir. Amén. Y este es el estado. De todas las iglesias preocupadas de otras cosas. Pero no están preocupados de la palabra de Dios, no están preocupados de la profecía de Dios, no están preocupados del cumplimiento que Dios establece en su Biblia. Por tanto, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, ¿cierto? Salir a recibirle. Amén. Amén. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Amén. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, Amén. danos de vuestra verdad, danos de vuestra revelación que está fundada en la Biblia. Porque nuestras lámparas se apagan. Amén. ¿Qué está pasando en la iglesia? Como no están pendientes de la Escritura, lo que dicen ellos es que Dios nos reveló las cosas de la Escritura. Hay cosas fuera de la Escritura que no están en la Escritura que también son revelación. Como están preocupados de esas cosas que están fuera de la Escritura, no tienen sus lámparas prendidas. Amén. Y como no tienen sus lámparas prendidas, no van a tener idea cuando Jesús venga, cuando el esposo venga. Van a tomarse con el anticristo de frente y no lo van a ver. Nuestras lámparas se apagan. No es que estaban apagadas completamente, pero se estaban apagando. ¿Cierto? Amén. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén. Velar. ¿Ve qué dice velar? Amén. ¿Qué significa velar? ¿Orar solamente? ¿Ayunar solamente? ¿Venir a la iglesia solamente? También estar atento a lo que la palabra dice. Amén. Al cumplimiento profético de la palabra. Amén. El aceite está contenido aquí en la palabra. Amén. ¿Quién es el que inspiró a los profetas? Que inspiró a la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. El Espíritu Santo es el inspirador de la palabra. Él es el aceite. Si es aceite, si esta palabra no tiene el aceite que proviene de la escritura, se te va a apagar tu lámpara. Amén. Vas a estar preocupado de cosas que están fuera de la palabra. Amén. Y no dándole importancia a la verdadera verdad que está aquí. Amén. Después vinieron también otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. 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 Entonces nosotros estamos en ese ejercicio. Entonces nosotros estamos velando. Amén. Amén. No solamente porque oramos, porque ayunamos, Amén. porque venimos a reunión, Amén. Amén. porque trabajamos en la palabra de Dios, Amén. sino porque estamos viendo los acontecimientos mundiales, Amén. Amén. viendo que Jesús cumplió 300 profecías del Antiguo Testamento y dejó otras sin cumplir para su segunda venida, Amén. viendo que las guerras que van a pasar en el Medio Oriente, lo que ha pasado en Siria, lo que pasa con Jerusalén y los problemas que tiene con Irán, significa que la palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces nosotros estamos constantemente viendo los acontecimientos mundiales. Amén. Jesús dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Amén. Cuando estas cosas empiezan a suceder, dice Jesús: erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Hemos estado en el primer sello, Amén. y son 7 sellos. Amén. Amén. Voy a dejar la predicación hasta acá, Amén. y sale mucha información. Amén. Te pido que se ponga de pie. Amén. ¿A cuánto le ha servido esta predicación hasta el final? Amén. El Señor quiere que nosotros nos preparemos, Amén. que estemos velando, Amén. que no nos perdamos. Amén. Él quiere que nosotros seamos salvos. Así es, Y para ser salvos, y para no ser engañados, tenemos que estar pendientes de su palabra. así es, amén. Cierro sus ojos, voy a orar. Señor Jesús, Señor del cielo y de la tierra, Amén. te damos gracias, Señor, porque te has manifestado en nuestra vida. Amén, Jesús. Te damos gracias, Jesús, porque nosotros te hemos creído. Amén. Amén, Jesús. Hemos creído que tú eres el camino, la verdad Oh, y la sí, vida. Jesús, amén. Y que nadie viene al Padre sino por ti, Jesús. Amén. Tú eres la verdad, Señor. Amén. Queremos estar siempre contigo. Sí, mi Dios. Queremos estar siempre en este lugar. Amén. Señor, ayúdanos a no enfriarnos. Amén. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos. Sí, Señor. Ayúdanos en nuestra fortaleza, Señor. Amén. Danos fe. Amén. Danos fe, Jesús. Sí, Amén. Señor, amén. Aumenta en nosotros el Espíritu Santo. Sí, mi Dios. Amén. Que el Espíritu Santo empiece a quemar, empiece a sacar Amén. toda cosa que sea un estorbo para ser cristianos. Amén, mi Señor. Dios. Toda cosa que estorbe en nuestra vida cristiana. Amén. Amén, mi Dios. Saca personas, Señor. Saca vicios, Señor. Sí, Saca amén. ataduras, Señor. Amén. de nuestro Amén, mi Dios. cuerpo, de nuestra mente, de nuestro Sí, corazón. Señor. Así es. Saca sentimientos, Señor, Amén. Sí, que Señor. no nos hacen estar viviendo como tú quieres. Amén, mi Dios. Señor, te pido por cada uno de nosotros los que Amén. estamos en este lugar, Amén, mi Dios. que tú nos fortalezcas. Amén. Que tú Jesús. seas nuestra fortaleza, Sí, nuestro Señor. puro amparo en la Amén. tribulación. Sí, Señor. Señor, que tú eres nuestro auxilio en la tribulación. Es verdad. Amén, mi Tú Dios. eres el que nos fortalece cuando estamos débiles. Así Señor es, Jesús. Amén.
Señor, te damos gracias Gracias, Jesús. por la victoria que nos has dado en este Amén. día. Amén, mi Que Dios. pudimos reunirnos en este lugar a escuchar, Sí, mi Dios. Amén, Jesús. alabar y bendecir tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Te pido por cada uno de nosotros, Sí, que Señor. en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor.